Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Miren, esto es un fragmento de una nueva muestra que llegó hace unos días al laboratorio para ser estudiada. El motivo por el que hoy se la enseño es porque se trata de un meteorito, pero no solo de un meteorito cualquiera, sino de un meteorito muy especial. Después de haber cortado la muestra, después de haber extraído todas las partes necesarias, fíjense el destrozo que se hace con algunas de ellas, para poder extraer la mejor porción del interior de la muestra, para preparar esas secciones delgadas que vamos a necesitar para el estudio petrográfico. Después de haber elaborado las secciones correspondientes para el análisis petrográfico, lo que hemos descubierto en esta muestra es que se trata, efectivamente, como les decía, de un meteorito y además, como les adelantaba, de un meteorito muy especial. En este caso se trata de una brachionita. Creo que nunca hemos comentado nada sobre las brachinitas en este canal y va siendo hora de hacerlo. Brachinitas. Ahora les voy a enseñar algunas de las características principales de este tipo de meteoritos, en concreto de esta muestra recibida en el laboratorio, para que conozcan un poco cómo son estos meteoritos que, bajo mi punto de vista personalmente, se trataría de uno de los tipos de meteoritos más extraños, más raros y más difíciles de encontrar, quizás más escasos, pero lo cierto es que se han convertido en una auténtica joya para los científicos. Las brachinitas. En todo caso, este tipo de meteoritos son de los denominados del grupo de las acondritas, es decir, materiales que en algún momento de su historia han sufrido un proceso de diferenciación magmática y por lo tanto los materiales primitivos, primigenios, que eran materiales condríticos formados a partir del polvo y del gas de la nebulosa presolar, han sufrido una serie de modificaciones magmáticas para llegar a concluir en este tipo de meteoritos. Son materiales de orden ígneo. En este caso, esta muestra en concreto ha demostrado que tiene una textura metamórfica, que los granos de minerales de los que se componen, que son principalmente olivinos y piroxenos, con la presencia de metales y sulfuro, cromita y algunos otros minerales minoritarios, lo cierto es que este tipo de materiales se han convertido en materiales muy extraños, muy raros. Su génesis tiene lugar a partir de materiales primitivos. Sin embargo, este proceso de diferenciación que han sufrido estos materiales sí se sitúan en las etapas más primigenias, en las primeras etapas de formación del sistema solar. Y esto es algo interesante, porque de alguna manera estos meteoritos nos están aportando una información valiosísima sobre cómo fueron los primeros procesos de diferenciación magmática en aquellas condiciones al principio de la formación de nuestro sistema planetario. Con este meteorito en concreto, sus características a mí personalmente me ha enamorado. Lamentablemente el dueño del meteorito no quiere clasificarlo. Es una roca, procede de una roca que ahora les enseñaré en la fotografía. Procede, como les digo, de una roca de casi 4 kilos, 3.890 gramos, creo recordar. El propietario no quiere clasificarla, simplemente lo que quiere es venderla para hacer dinero rápido. Bueno, al margen de esto, que por cierto, si quieren el contacto del dueño de esta roca o están interesados en adquirirla o al menos en negociar por ella, solo tienen que escribirme, dejármelo en comentarios o mandarme un correo electrónico. Le dejo por aquí el correo donde pueden contactarme en el laboratorio y bueno, pues les envío el contacto, estoy autorizado para ello. Pues como les digo, vamos a observar esta sección delgada del microscopio petrográfico, vamos a ver sus características principales y después les cuento más cosas. Bueno, pues esta es la sección delgada que les comentaba, una de las que he preparado de esta muestra, y en la que en principio, bueno, aquí la estamos observando bajo luz polarizada plana, y por lo tanto podemos observar claramente esta estructura de minerales profundamente recristalizados, donde se producen en muchos casos triples uniones de hasta 120 grados, como es este caso por aquí, fíjense, aquí, en algún otro caso, por aquí. Es bastante común que este tipo de situaciones se den en rocas, pues de esta textura metamórfica, ¿no? Fíjense que estos cristales se encuentran en algunos lugares de un tono amarillo. Esto es una alteración propia de estos minerales que se ha producido con motivo de la oxidación. Por otro lado, también destaca esta extensa red de minerales opacos que ahora veremos a ver
qué pistas nos dan para saber qué tipo de material es. Bueno, finalmente observamos materiales de distinta naturaleza o que pueden llegar a ser de distinta naturaleza. Fíjense, por ejemplo, en este cristal y en este cristal. Ya a primera vista podemos observar que son materiales diferentes. Bueno, esto en cuanto a la sección delgada en luz polarizada plana. También destaca profundamente, bueno, pues observamos que todos los cristales se encuentran fracturados. Hay un grado de choque moderado, quizás. Ahora lo vamos a observar con más detenimiento, pero lo cierto es que los cristales se encuentran muy fracturados. Si observamos la sección delgada en luz polarizada cruzada, pues ya vamos obteniendo alguna información sobre la composición de esos minerales. Destaca, por ejemplo, la presencia de cristales verdes y cristales rosas, que en este caso nos estaría hablando de la presencia de olivino. Como vemos, el olivino es el mineral, bueno, pues que de mayor cantidad en esta sección delgada, que se encuentra en mayor cantidad. Por otro lado, aparecen también cristales coloreados, como por ejemplo este de aquí o este de aquí abajo, ¿vale? Cuya composición en este caso estaría hablándonos de clinopiroxenos. Y por otro lado, también podemos encontrarnos este tipo de cristales que los observábamos antes en la otra sección. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento, de un característico tono amarillento, marrón amarillo, bueno, pues que estarían en este caso hablándonos de posiblemente ortopiroxeno. Ahora lo vamos a ver con más detenimiento en la sección delgada. Fíjense que cuando cogemos el corte del meteorito y lo exponemos a la luz incidente, pero reflejándola, nos encontramos esto. Nos encontramos que, bueno, pues el meteorito se compone de una extensa red de material brillante, que en este caso, todo lo que observamos aquí, todas estas venas intersticiales y todos estos pockets, todos estos cúmulos de material, en este caso es metal y sulfuros, como podremos observar posteriormente. Las brachinitas se caracterizan por tener esta estructura típica en la que el metal ha corrido entre los cristales una vez, bueno, haber sufrido un proceso de fusión parcial o total. Consideran los científicos que este tipo de meteoritos sean formados como cumulados a partir de residuos ígneos en algún protoplaneta o en algún asteroide de gran tamaño procedente de los orígenes del sistema solar, y en este caso en concreto parece ser que las investigaciones apuntan al asteroide Neneta como uno de los posibles parentales para este tipo de meteoritos. Bien, estas muestras derivan de esta roca que fue encontrada en Libia y que, bueno, pues durante este año me llegaron las muestras. El ejemplar en cuestión pesa 3.890 gramos, es una roca realmente grande de un tipo de meteorito extremadamente raro que, bueno, pues se ha convertido, por supuesto, en un auténtico tesoro, como podréis imaginar. Esta es una microfotografía de parte de la sección delgada donde observamos los cristales de olivino, nuevamente como pueden observar con estas fracturas irregulares que recorren los cristales, y por otra parte observamos que los cristales se encuentran unidos con esta triple unión característica de 120 grados propia de los materiales que han sufrido este metamorfismo y se han formado como acondritas. Este tipo de unión en los cristales es muy característico no solo en las brachinitas, sino incluso también en alguna aurelita y en algunos otros materiales que, bueno, pues han sufrido este grado de diferenciación magmática. Nuevamente observamos aquí la misma característica que les indicaba anteriormente, y además, fíjense, todas las fracturas que recorren los cristales, por un lado, por otro lado, las uniones entre los propios cristales, y por otro lado, la presencia de estas alteraciones en el olivino. Esta alteración recibe otro nombre, que es igdincita, que es un mineral que se forma a partir de la alteración del olivino. Como comentaba, también existe no solo olivino, que es el mayor componente principal de este meteorito, sino también el clinopiroxeno. En este caso, bueno, pues este tipo de piroxeno donde podemos observar la distinta tonalidad, también las alteraciones
y podemos observar también que en este caso se encuentra en exsolución. Fíjense que aquí los materiales han comenzado a disolverse un mineral con el otro. También hay una característica curiosa que les voy a contar a continuación, y es la presencia de esto. Les enseño la siguiente fotografía. Fíjense qué maravilla. Esto es un cristal de olivino donde se han formado esta especie de gusanos o gotículas que parecen haberse congelado, condensado dentro del cristal. Esto es lo que llamamos simplectitas. Las simplectitas se forman cuando dos minerales comienzan a cristalizarse al mismo tiempo y bueno, pues de alguna manera se produce una falta de disolución de uno en el otro y por lo tanto se van cristalizando y se va quedando bueno, pues como esta especie de fantasmas, de sombras en el cristal mayor. Estos son simplectitas. Fíjense nuevamente en esta alteración roja que vemos en los cristales de olivino, ¿de acuerdo? Que es lo que les comentaba, que con toda seguridad se trata de igdincita. Bien, pues como les decía, estas son las simplectitas que se forman con bastante frecuencia en los cristales de este meteorito. Por otra parte, también observamos la presencia de esto. Esto es lo que antes observábamos como cristales de un tono anaranjado, marrón anaranjado profundo, que en este caso se trata de ortopiroxeno. Es otra variedad más del piroxeno y que aunque es en una cantidad minoritaria, podemos casi decir que es una cantidad traza, no podemos eludir la presencia de este mineral en el meteorito. Por otro lado, cuando analizamos la sección delgada en luz incidente a través de metalografía, hay una característica común a todos los meteoritos que vengo observando desde hace años, y es que en todos ellos, en unos podrá o no haber metal, pueden ser más ricos en metales, pobres en metales, pero lo que sí es cierto es que en todos ellos aparece la presencia de estos cristales dorados, sulfuros, bien en forma de troilita, bien en forma de pirrotita, bien en forma de cualquier otro mineral sulfurado. Lo interesante en todo caso en este meteorito es que el metal se encuentra en forma de venas intersticiales corriendo entre los intersticios de los cristales, valga la redundancia, y por otro lado la troilita, o en este caso los sulfuros, se encuentran asociados íntimamente al metal. Siempre ocurre esto en todos los meteoritos, es muy interesante y de hecho casi que se puede considerar un geomarcador para saber si una muestra que estamos estudiando puede ser o no, o directamente descartarla como meteorito. Bien. Otra característica curiosa es que el metal, en este caso en el meteorito, se encuentra bastante alterado. Alterado no solo porque esté fundido, sino también porque en cierta medida ha sido sustituido por óxidos e hidróxidos. En esta otra microfotografía también volvemos a observar desde otra perspectiva la presencia de este mineral dorado, estos sulfuros asociados al metal fundido. Realmente interesante, ¿verdad? Pues como ya les adelantaba, el dueño de esta roca lo que quiere es venderla. Es un meteorito de casi 4 kilos de peso, 3.890 gramos, encontrado en Libia este mismo año. Cuando me llegó la muestra, lo primero que pensé es que se trataría de algún tipo de condrita. Sin embargo, la sección delgada evidentemente reveló otra cosa. Pues este meteorito se encuentra en venta. Si necesitan el contacto del propietario, la roca de hecho se encuentra actualmente en Florida. Es más fácil para poder transportarla, para poder adquirirla y enviarla a cualquier parte del mundo con más garantías que desde África. Y por lo tanto, bueno, pues si necesitan o quieren el contacto del propietario para negociar una compra. Si no van a negociar la compra o simplemente es curiosidad, desde ya les pido por favor que no se molesten siquiera porque si no van a llegar a ningún acuerdo, es mejor ni intentarlo. Pues como les decía, las brachinitas son meteoritos muy especiales. Son materiales que se han formado a partir de cumulados de residuos durante procesos de diferenciación magmática en el inicio del sistema solar y por lo tanto son materiales diferenciados muy primitivos. Esto es importante porque, al igual que los materiales procedentes de Vesta o de algunos otros cuerpos asteroidales diferenciados, nos están aportando una información muy valiosa sobre los primeros procesos ígneos, los primeros procesos de diferenciación magmática en nuestro sistema solar. Y esto es realmente interesante porque en este tipo de materiales, en este tipo de meteoritos, no solo se componen materiales estables a alta temperatura, sino también a baja temperatura. En este caso conviven, como hemos podido observar, minerales cristalizados como el olivino, el piroxeno, con materiales como son el hierro o los sulfuros.
A partir de aquí, bueno, pues esta muestra, por supuesto, ha pasado a formar parte del repositorio del laboratorio, en la sección delgada para sus anteriores estudios. La piedra en cuestión se encuentra en venta y bueno, pues si alguien está interesado en ella, solo tiene que contactar a su propietario. Pues esto es todo por el momento. Espero que les haya gustado este pequeño vídeo sobre las brachinitas, en concreto sobre esta muestra que estudiamos. Recordarles que el laboratorio de petrografía está abierto y disponible para la recepción de muestras para ser estudiados. Les dejo aquí también el enlace, y lo tienen también en la descripción del vídeo, el enlace a la página del laboratorio, y cualquier pregunta, cualquier consulta que deseen hacerme, pueden dejarla en comentarios o enviarla al correo electrónico. Gracias por estar ahí. Suscríbanse si aún no son suscriptores del canal, denle a la campanita, dame un buen me gusta si es posible, si les ha gustado el vídeo, y hasta la próxima.